¿Cómo están, hermanos? Gusto de volver a verles, de volver a encontrarnos después de 2 semanas desaparecidos, en que descansé de ustedes y ustedes de mí. De hecho, tengo tanta alegría, amén, dice el hermano. Tengo tanta alegría que quería comenzar hoy día diciendo, vale, falta un día para el 18. Tanto que esperamos esta fecha y ya estamos a un día de castigarnos comiendo choripán y todas esas cosas. Así que el mes de septiembre es el mes más bonito del año. Y aquí estamos, gozándonos en el Señor. Pero hay algunas cosas también que a algunos les preocupan, nos hacen entrar en ciertas discusiones cuando pensamos en el futuro. En este texto que leíamos hace un momento, nos lleva a pensar en el futuro. Jesús va, ya pues si podemos repasarlo ahí, Jesús va subiendo, dice el texto, y va pensando en lo que va a pasar. Y también vemos a sus discípulos en los primeros versículos, que eran Juan y Jacobo, que también iban pensando en el futuro, en dónde iban a estar posicionados y todo. Y entonces, en este texto quisiera que reflexionáramos en eso. Y yo le puse por título Pensando en el futuro. Las voces evangélicas del país se levantan contra las autoridades. Las voces evangélicas han llenado los periódicos esta semana para decir estamos en desacuerdo, nos hemos desentendido del gobierno, de la señora Michelle Bachelet, y esa ha sido la tónica de esta semana. ¿Y por qué se levantan? Porque las autoridades están promulgando leyes que son en contra de la Biblia. ¿Y cómo ha respondido la iglesia? La iglesia ha respondido con preocupación, la iglesia ha respondido con insultos, tenemos que decirlo, la iglesia ha respondido con falta de respeto a la autoridad, tenemos que decirlo, y también los abundantes lloriqueos por redes sociales, por Facebook. No hay nada más desagradable que leer los Facebook de los evangélicos últimamente. No sé si usted ha tenido ese mismo sentimiento que yo, pero no hay nada más aburrido que meterse a Facebook y encontrar a todo el mundo cristiano ahí lloriqueando por Facebook y haciéndole memes a todas las autoridades, ¿cierto? Está bien, ese es el contexto de esta semana. Entonces, eso nos hace pensar en el futuro. ¿Qué le espera a Chile si siguen promulgándose leyes de este tipo, leyes que son contrarias a lo que nosotros como cristianos creemos que es lo justo, que es lo verdadero? ¿Qué le espera a Chile? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué le espera a Chile? ¿Y a cuánto falta para la aprobación, ¿cierto?, del matrimonio homosexual? No falta nada, y ahí vamos a ver de nuevo a los evangélicos levantando la voz. ¿Qué más le espera? Algunos dicen, ya viene la eutanasia, ya viene el aborto libre, y así empezamos, porque pensamos en el futuro, querámoslo o no, empezamos a cuestionar lo que viene. Y pensando en nuestra realidad personal, ¿qué necesita nuestra vida? ¿Qué necesitamos para un mejor futuro? ¿Qué es lo que esperamos para un mejor pasar? Necesitamos un nuevo trabajo, un mayor poder adquisitivo, necesitamos un mejor puesto, necesitamos que los que nos rodean nos respeten más, necesitamos tiempos de autorrecompensa. Yo necesito darme un viaje, ¿has escuchado eso? Yo necesito autorrecompensarme con alguna cosilla, ahí hacerme cariño a mí mismo, hacerme un regalo propio. Empezamos a pensar en el futuro. ¿Qué es lo que necesitamos para el futuro? Para nuestro mejor futuro. Veamos qué nos dice este relato a estas interrogantes que yo comienzo planteando. En primer lugar, vemos en el texto, en los primeros versículos, a Jesús hablando de su futuro de humillación, o de su futura humillación. Los versículos 32 al 34. Dice el texto que iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba delante de ellos. Fíjense en ese detalle. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar los 12 aparte, dice el texto, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Obviamente refiriéndose a él mismo. Será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, lo azotarán,
y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús ya había anunciado 2 veces lo que iba a pasar en Jerusalén. Había anunciado 2 veces la muerte, su muerte, a sus discípulos. Y esta es la tercera vez que él anuncia su muerte, pero ahora él ya no dice, tengo que ir a Jerusalén y allá voy a morir. Ahora él va subiendo a Jerusalén. Él, mientras les va contando esto, él va subiendo rumbo a entregar su vida. Y al contrario de ir dudoso o de ir con temor, el texto nos muestra otra idea. El texto nos dice que él va delante de los discípulos. Él va abriendo el camino, él va allí estoico a lo que a él le compete hacer en su plan de salvación y de redención. Son sus discípulos más bien lo que nos muestra el texto, los que van temerosos, los que van asombrados. Entonces en este camino él se acerca a sus discípulos, le llama y les predice por tercera vez lo que va a ocurrir. Pero si nos fijamos en el texto, esta vez lo predice con mucho más detalles que anteriormente. Él dice que se van a burlar, dice la reina Valera, que dice que lo escarnecerán. El tema es que se van a burlar de él. Y nosotros vemos eso, vemos a los romanos que le colocan un cinto, le colocan una corona, lo golpean y mientras lo golpean le dicen tú eres el rey. Entonces hay una burla que él está profetizando aquí, que lo van a escupir, que lo van a azotar y finalmente le van a dar muerte. La pregunta cuando leemos este texto es cómo ve usted que Jesús está enfrentando el futuro que le avecina. ¿Cómo ve a Jesús en estos versículos? Él muestra en primer lugar claridad y también ve un propósito por delante. Jesús enfrenta su camino a la muerte con determinación. Es lo primero que vemos en estos versículos. Jesús va caminando, va subiendo, va súper claro lo que va. De hecho, él se da vuelta, le comenta a sus discípulos lo que va y él va adelante guiando a sus discípulos en el caminar. Pero el texto de inmediatamente nos muestra algo que es súper distante al clima con que Jesús va subiendo. Los versículos 35 al 40 parece que estos discípulos no entienden nada. Entonces, apenas Jesús termina de anunciar su muerte, Jacobo y Juan, ¿cierto?, se acercan a él, dice que se acercaron ellos, los hijos de Zebedeo, y diciendo, maestro, querríamos que nos haga lo que pidieran. Esta pregunta es la pregunta más farsa que yo he leído en la Biblia. Porque ellos están diciendo, maestro, queremos que nos conceda lo que nosotros te vamos a decir. Yo los mando a freír mono al África, hermano. Yo estuviera ahí, les digo, son terribles Barça, porque yo tengo que concederle lo que ustedes me quieren pedir. Yo estoy para hacer lo que ustedes quieran. Pero Jesús, como obviamente tiene más paciencia que cada uno de nosotros, Jesús le dice, ¿qué queréis? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Entonces el texto dice, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que quieren ellos? Queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. En primer lugar, lo que vemos aquí es que Juan y Jacobo son muy pillos. Ellos están haciendo una estrategia sumamente egoísta. Porque ellos lo que hacen es que tomar aparte a Jesús y ahí empezar a ganar terreno por sobre los otros discípulos. Entonces ellos en primer lugar manifiestan un tremendo egoísmo, una tremenda arrogancia. Ellos se distancian del otro para que Jesús haga lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué es lo que están pensando? Ellos están pensando en el reino de Jesús como un reino político terrenal que se iba a dar ahí, en el primer siglo. Ellos están diciendo que Jesús va a establecer su reino, va a someter a sus enemigos. Entonces, cuando Él haga esto, ellos querían que cuando Jesús fuera el rey, ellos ser sus primeros ministros. Ellos quieren ser sus primeros ministros. Quieren ser los miembros más importantes del gabinete de Jesús, cuando Él asuma el reinado. Entonces, hay una ambición que está ahí en el texto a todas luces que nosotros la podemos percibir. Los discípulos están pensando en el futuro, pero están pensando, ambicionando lugares de autoridad,
de poder y de privilegio. Ellos actúan, según este texto, como descarados cazadores de fortuna. Son unos cazafortunas que se acercan allá a Jesús. ¿Qué nos dice el texto? Dice, entonces Jesús les dijo, no sabéis nada de lo que pedís. Cuando yo leí este texto es potente, hermano. Es potente porque uno lee los relatos de cuando Jesús ya a la mitad de Marcos comienza a anunciar su muerte. Los discípulos no entienden. Ellos definitivamente no entienden. Y dicen los textos que Jesús les hablaba con claridad, que iba a Jerusalén, que él tenía que morir, y ellos no entendían. Entonces mi primera impresión es decir, estos discípulos que son pajarones. Pero mi segunda impresión al leer este texto, digo, yo soy igual que los discípulos. ¿Qué me diferencia a mí de los discípulos? Entonces eso me dio mucho temor, por decir, a lo mejor yo no estoy entendiendo nada de esto. A lo mejor yo voy caminando mi vida cristiana, voy caminando con Cristo y soy tan pajarón que puedo estar igual que los discípulos. Entonces cuando leo este texto que está aquí en Marcos, cuando le dice, no sabéis lo que pedí, probablemente yo estoy de la misma manera caminando con el Señor. Probablemente yo también estoy pensando en mi futuro de manera muy errada y no entiendo lo que el Señor nos está llamando a hacer en este tiempo. Entonces eso en primer lugar debe hacernos examinarnos, debe hacernos temblar, debe hacernos tener más humildad delante del Señor. Porque Él nos dice, ustedes no saben lo que piden. Entonces le pregunta, ¿podéis beber el vaso que yo bebo? Literalmente es la copa. Y la copa tiene un significado potente en la Biblia porque la copa habla de beber sufrimiento. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Aquí la palabra era sumergirse. ¿Ustedes pueden sumergirse en la aflicción que yo me voy a sumergir? ¿Ustedes pueden beber la copa del sufrimiento y ser sumergidos ahí? El texto de la palabra decía cuando alguien era completamente mojado. Era como, ¿cómo pueden decirlo? Usted va caminando a la pega un día de invierno y de repente pasa un Transantiago por al lado suyo y queda empapado totalmente. Y queda en esa actitud de decir, estoy completamente mojado. Esa es la actitud de que Jesús le está diciendo. ¿Son capaces ustedes de sumergirse en la aflicción completamente? No simplemente un poco, una parte, sino que ser sometidos completamente a la aflicción. Y ellos le dicen, obvio que podemos. Para ser campeones hay que esforzarse. Esa es la lógica de los discípulos. Jesús le está diciendo, ustedes son capaces de sufrir. Y ellos le dicen, obvio, todos sabemos que para conseguir nuestras metas en la vida hay que esforzarse. No entienden nada los discípulos. No entienden nada. Siguen con la lógica del campeón. De decir, para conseguir lugares de prestigio hay que hacer ciertos esfuerzos. Entonces él le responde que sí, ciertamente ellos van a beber la copa, van a ser bautizados, dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Lo que está diciendo es que esto ya está preparado, eso ya está visto y él no le corresponde. Entonces Jesús termina su respuesta señalando que ellos sufrirán, y de hecho sufren en el futuro. Los discípulos son sumergidos en aflicción, pero Él no les promete darles esos puestos de autoridad y poder. Jesús no promete eso. Jesús no promete puestos de autoridad y de poder. Y finalmente pasa lo que obviamente iba a pasar cuando hay egoísmo y cuando hay arrogancia. ¿Qué pasa en una comunidad cuando hay egoísmo? Cuando hay arrogancia. Cuando queremos el privilegio para nosotros solos. ¿Qué pasa? Hay discusiones, divisiones, enojo. Dice que estos discípulos se indignaron, dice el texto. Aquí en la Reina Valera dice que se enojaron, pero hay una cuestión de estar indignados. Los locos se me adelantaron, dijeron. Porque ni siquiera hay una indignación de decir no pueden ser tan egoístas, no pueden estar pensando en el poder, sino que los discípulos están enojados e indignados. ¿Por qué?
porque se le están adelantando, porque ellos también desean las mismas cosas, y eso lo vemos anteriormente, que Jesús en un momento le interrumpe y dice: ¿qué están hablando? Dice Jesús. Y ellos estaban discutiendo entre sí, entre los discípulos, quién iba a ser el más grande. Entonces los otros discípulos no son distintos, ellos están indignados, enojados, porque los otros estaban tomando ventaja. Entonces, ¿qué se ve obligado a hacer Jesús? Jesús se ve obligado a tomarlos a todos, a los 12 discípulos, y darle una enseñanza. Y eso es lo que vemos en estos versículos restantes, que Jesús ofrece un nuevo modelo de grandeza. De los versículos 41 al 45. Dice: más Jesús, llamándoles, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Entonces es interesante lo que nos muestra el texto, porque lo primero que señala es que los discípulos han tomado un concepto de grandeza equivocado. Ellos, cuando piensan en grandeza, están tomando un referente muy equivocado, y es el referente de las naciones paganas. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Dice: ustedes saben, dice, los que son tenidos por gobernantes de las naciones. Ahí literalmente está diciendo de los pueblos paganos. ¿Cómo ellos entienden la grandeza? Dice Jesús. Entonces ellos entienden la grandeza como quienes se enseñorean de las naciones. Es decir, como en el literal dice: los que subyugan las naciones, los que con su poder someten a los otros. Y dice: y que los grandes ejercen potestad sobre ellos. La palabra ahí es súper potente, muy potente, porque habla de quienes tienen prioridad en sus privilegios al decidir cuestiones de una nación por sobre los demás. Entonces, ¿cuál es la idea? De que ellos asumen el poder y la autoridad y la utilizan primero para satisfacer sus privilegios antes que los privilegios de la demás gente. Eso no se ve en nuestro contexto. Eso no se ve hoy día, ¿cierto? Darse una mirada por ver quiénes ocupan los cargos públicos, vamos a encontrarnos que son los mismos apellidos, ¿cierto? Porque aunque no tienen ni la profesión ni el oficio para ocupar ese cargo, tienen un familiar para poder ocuparlo. Es la misma lógica que vemos en la cultura actual. ¿Para qué es utilizada la autoridad? ¿Para qué es utilizado el poder? Para poder privilegiarme a mí, para poder aprovechar de sacar beneficio de eso y despreocuparme de aquellos que necesitan y que tienen que también ser atendidos. Entonces Jesús dice: ustedes están pensando en los cargos, en la grandeza, de la misma forma que ellos. Ustedes están utilizando un referente que no es ni está ni en la Escritura, ni en el Antiguo Testamento, ni es lo que han visto en mí. Es un referente completamente equivocado. Por eso el verso 43 es tan drástico. Y dice: pero no será así entre vosotros. Pero no será así entre vosotros. Y que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos libre de transformar la iglesia en ocupar cargos de autoridad para poder buscar mis privilegios y mi beneficio propio. Que Dios nos libre de ser tan egoístas, de ser tan arrogantes, de provocar divisiones, disensiones en la iglesia, buscando lo nuestro propio, utilizando nuestros cargos y los lugares donde Dios nos ha puesto para poder buscar nuestro propio privilegio. Dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y la palabra que ocupa ahí es: será vuestro diáconos. Y el que quiera ser el primero, dice el texto, será vuestro doulos, vuestro esclavo. Para los griegos leer esto, para un romano leer esto, era una cuestión escandalizadora. Porque en la concepción del griego, ser esclavo era perder tu dignidad y tu humanidad. Un esclavo era alguien que no tenía dignidad humana. Pero Jesús, sin embargo, nos dice esto:
el que quiera ser grande tiene que hacerse diáconos y tiene que hacerse esclavo. Tiene que hacerse el siervo y tiene que hacerse el esclavo. Entonces, según Jesús, la clave para un futuro grandioso no está en ostentar títulos de autoridad y de poder que aseguren nuestros privilegios, que aseguren nuestra estabilidad, que aseguren nuestro buen pasar, sino que está en una vida de servicio hacia los demás. Vayamos a decir esto en nuestra cultura, en nuestro presente. De hecho, ¿cuántas familias enseñan eso a su hijo? ¿Quieres tener un buen pasar? Yo te voy a poner todo para que llegues con un cartón aquí, como se decía antes, ¿cierto? Para que llegues con un título. Yo te voy a dar la educación. Como si eso fuera todo, hermano. Pero ¿cuántos en nuestras familias promovemos a los niños a decir, ¿tú quieres tener un buen futuro? No solo busques tu propio privilegio, no solo busques darte una buena vida a ti, sirve a los demás. Sirve a los demás. Entonces nosotros creemos realmente esto que está diciendo el Señor. ¿Quieres tener un buen pasar? Sirve a los demás. Probablemente eso no te va a dar riqueza, pero vas a tener una vida abundante, dice el Señor. Vas a tener una vida abundante. Y el Señor no lo deja ahí. Dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el último versículo? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mí. ¿Sabe quién es el primer diácono de la iglesia? ¿Sabe quién es el primer diácono de la iglesia? Es Jesús. ¿Por qué está diciendo? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para diaconía. Dice, el Hijo del Hombre vino para la diaconía. El Hijo del Hombre, Jesús, vino para servir. Ahora yo le pregunto, ¿quién es la persona que ostenta los mayores cargos y títulos en el universo? ¿Quién es la persona que tiene el mayor currículum de todo el universo? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, dígame. Es Jesús, ¿no? La Escritura nos dice que un día toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Señor. Un día toda lengua confesará, el mayor título que pueda existir, que Jesús es el Señor. Pero antes de eso, ¿a qué vino el Señor? Vino a servir. Aquel que ostenta el mayor título de todos, aquel que tiene todo privilegio en el cielo. Él dice vino. Fíjense lo que dice el texto. Él vino. O sea que Él, antes de estar en esta tierra, Él ya existía. Él ya ostentaba toda gloria. Y Él vino. Él decidió venir y vino para servir. Para servir al enfermo, para servir al desprotegido, para sentarse a la mesa con los pecadores y los marginados socialmente. Él vino para llamar a aquellos que tenían todo, pero que en su corazón, su vida estaba empobrecida. Él vino a servir. Él vino a servir. Entonces, ¿cuál es el modelo de grandeza que nos plantea Jesús? Es Jesús mismo. ¿Cuál es el modelo de grandeza que nos plantea? Es seguir a Jesús. Él va caminando adelante y nosotros le seguimos. Dice que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a morir. Jesús se despojó de sus privilegios para rescatarnos. Y la palabra rescatar era pagar el precio para libertar a un esclavo. Entonces había un esclavo y hoy día puede ser similar a pagar una fianza, pero es aún más potente porque
Ahí el esclavo no tenía por dónde, no tenía salida, no tenía cómo arreglar su situación, y ahí uno rescataba a alguien cuando pagaba un dinero para darle libertad. Entonces Jesús deja sus privilegios y él se despoja para ayudar a otros. Entonces, para ir concluyendo, ¿qué cosas podemos sacar de este relato que ya nos habla tan claramente a nuestras vidas? Jesús, en primer lugar, no sataniza los títulos y los cargos. Porque claro, podríamos decir, bueno, entonces no hay que ocupar cargos, porque los cargos no son la grandeza. Hay que ser simplemente ahí estar atrasito. Pero Jesús no es lo que está diciendo. Lo que Jesús hace es mostrar la verdadera grandeza y razón de los títulos o de los cargos. Jesús nos muestra dónde está la grandeza de ocupar una responsabilidad o un cargo. Por ejemplo, ¿qué hace grande un presbítero? El que levanta la voz más fuerte en la asamblea. ¿Eso hace grande un presbítero? ¿Qué hace grande un presbítero? El servicio. ¿No es así? ¿Es así o no? Llamar, preocuparse, supervisar lo que está pasando, atender las necesidades de la iglesia. ¿Qué es lo que hace grande un presbítero? ¿El título, el cargo? ¿O mientras más sirve, más grande? Así es la cosa. ¿Qué hace grande a un presidente de la República? Porque esto no se trata de iglesia solamente. ¿Qué hace grande a un presidente de la República? El servicio. Servir a su nación. ¿Qué hace grande a un profesor? ¿Qué hace y deshace en la sala? Porque esa es la idea de algunos, ¿no? Aquí yo soy profesor en la universidad. Yo soy el Dios en este ramo. ¿Qué hace grande a un profesor? Su nivel de compromiso con las personas. Y así podríamos hablar de muchas más cosas. ¿Qué hace grande un vecino? ¿Qué hace grande un vecino? ¿El que tiene la casa más bonita en el barrio? ¿Qué hace grande un vecino? Su disposición para servir a los demás. ¿Qué hace grande una iglesia? ¿El templo con todas las comodidades? ¿Ser la iglesia con más membresía en el presbiterio? ¿Ser la iglesia con más presbíteros? ¿Con más seminaristas? ¿Qué hace grande a una iglesia? Servicio. Eso es lo que hace grande una iglesia. Entonces, para responder a la pregunta que yo levanté en un comienzo, el evangélico no debe echarse a morir frente a las leyes antibíblicas que se están promulgando hoy día. Porque una nación no conocerá a Cristo por medio de la autoridad política, por medio de las voces de los evangélicos sonando en la televisión, con un te deum. Una nación no conocerá a Cristo por medio de las leyes. Una nación será transformada por medio del servicio de quienes confiesan a Cristo. Una nación será transformada por quienes sirven confesando a Cristo, afirmados en el poder del Espíritu Santo para mostrar que la plenitud de vida está en Cristo y en Dios. Por tanto, aunque se sigan promulgando leyes que a nosotros nos duelen y que a nosotros nos producen rechazo, la iglesia sigue teniendo la misma oportunidad para transformar nuestro país. Porque Jesús transformó el mundo entero no por medio de leyes, no tomando el poder político, sino por medio del servicio. Y si Jesús transformó, trastornó, como dice el Nuevo Testamento, el mundo entero por medio del servicio, nosotros seguimos teniendo las mismas oportunidades para ver a nuestra nación bendecida y transformada. Así que, ¿cuál es el llamado para nuestra iglesia hoy día? No andar llorando por Facebook, no andar criticando y faltando el respeto a la autoridad, que es algo sumamente anticristiano. El llamado para la iglesia hoy día es a servir más de lo que hemos servido hasta ahora.
es a servir más de lo que hemos servido hasta ahora. Y el Nuevo Testamento nos muestra abundantes formas de servir. Se nos dice que la iglesia servía a las mesas de las viudas y de los huérfanos. Diaconía. Diaconía, cuando Pablo organizaba colectas para atender las necesidades del pobre. Diaconía. Cuando la iglesia actuaba en generosidad al necesitado, si tienes 2 capas y ves a tu hermano que le falta una, dale esa capa. Diaconía. El trabajo en medio del pueblo de Dios, cuán difícil hoy día es ver a gente comprometida sirviendo en una iglesia. Eso es diaconía, servicio en el pueblo de Dios. ¿Cuánto crecerían las iglesias si nosotros nos comprometemos con ellas? ¿Queremos organizar actividad evangelística? Aquí estoy. ¿En qué puedo ayudar? Tengo esta idea. Hagamos esto, diaconía. La predicación, diaconía. La evangelización es una diaconía. Servimos al mundo cuando les anunciamos dónde está la verdadera fuente de la vida abundante. Diaconía. Así que, ¿nos están cortando las alas a los evangélicos? No. Tenemos todas las de servir. Tenemos todas las de servir como iglesia. Entonces es cosa de que nosotros cambiemos el chip, porque parece que no estamos entendiendo nada. En resumen, ¿qué es diaconía? Buscar el privilegio del otro por sobre el mío. Así que ese es nuestro llamado como iglesia. Ese es nuestro llamado como personas singulares a ti, en tu trabajo, en tu contexto. ¿Qué es lo que tienes que hacer allí? Buscar el privilegio del otro por sobre el tuyo. Va a dar un testimonio de Cristo. Entonces, cuando pensemos en el futuro, no construyamos nuestro futuro en base al temor y la preocupación. Porque el temor y la preocupación nos van a llevar siempre a 2 cosas: egoísmo y ambición. ¿Dónde nace el egoísmo? ¿Dónde nace la ambición? En el temor, en la preocupación. Nosotros pensemos en el futuro, mirando las posibilidades que Dios nos da para servir al otro. Estemos atentos ahí. Miremos las posibilidades que Dios nos da para servir al otro, siendo un testigo fiel de aquel que no vino para ser servido, sino que vino para dar su vida y rescatar la nuestra. Que ese sea nuestro modelo de grandeza, que ese sea lo que dicte nuestras vidas de aquí en adelante. Amén. Amén.